Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cana Bitácora en este jueves 14 de noviembre con Esteban Fofano, hoy operando controles, no sé qué será de la vida de Fede, seguramente rindiendo, siempre rinde, ¿no? Persona que rinde en todos lados, y con Diego Fiori. Esta noche aquí. Claudio Sokolsky, ¿cómo anda usted? Muy feliz cumpleaños. Bien, gracias, ya pasaron varios días. Pasaron varios días, pero bueno. Agradece el saludo. Pero el jueves pasado no lo iba a saludar porque era antes. No sé si creen esas cábalas, pero existen y están. Por las dudas, evito. Y sí, directamente es posterior. ¿Sos cabulero? Mucho el fútbol. ¿Me podés prender la tele ya que estamos? Sí, por supuesto. Porque estamos en vivo con el partido de eliminatorias de Argentina. Y no sé si en el programa anterior han dicho algo, pero creo que van 1-1. Sí, Esteban, sí, Esteban es futbolero, claro. Lo sigue, hincha de News, ¿verdad? Uh-huh. Hincha de News. Así que mientras Diego Fiori busca el edición partido, número 40 de las colectividades. Ajá. Así que quien está escuchando se calza los Walkman y se va escuchando Radio Universidad hacia el Parque de las Colectividades. Viene, y termina este domingo, mira, 40 años. Me acuerdo que fui con mi hija que cumplió 36. Y era chica y fue, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, te puedo confirmar ese dato también. ¿Cómo pasa el tiempo? Duda. Al menos para mí, ya tomé pastillas. No, nosotros no. Nosotros pastillas no. ¿Eso es? Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, perfecto. 1-1 dice 1-1. La mosquita de arriba. Así que seguimos punteros, creo, ¿no? Creo, no sé. Bueno, bien ahí. Bueno, bien. Bueno, salimos del fútbol porque sé que es un tema que te incomoda. No sé si me incomoda, pero viste que yo te soy sincero, no te voy a poder hablar, no tengo ni idea con quién está jugando Argentina. Mirá lo que te digo. Esos de camiseta roja y blanca son de Paraguay. Paraguay, es lo único que sé, pero tampoco sé más que eso. En el Estadio Defensores del Chaco. Paraguay, un país que, bueno, si uno... ¿De qué hablaba este programa? De cannabis, ¿no? De cannabis, Paraguay, de drogas, de consumos. Y hablando de drogas, hay novedades muy importantes respecto a lo que significa el capítulo de la denuncia contra el juez federal Marcelo Bailaque, en el cual hoy fue allanada su oficina, fue incautado su teléfono celular, también el de su secretario, lo que también se conoció en la jornada de hoy, que todos esos allanamientos eran en la oficina de Bailaque. Y tiene que ver con una denuncia de una diputada provincial de acá de Santa Fe, Leonela Catalini, del socialismo, que detectó, y por eso hace una denuncia penal, una denuncia pública política y una denuncia también en el Colegio de Magistrados, esto es a nivel nacional, detectando que asesores del propio juez federal de la Cámara de Rosario, la Cámara Penal, tienen coincidencia, comparten asesores, un contador específicamente, claro. Tanto el equipo del juez federal como el equipo del líder narco Esteban Lindora Alvarado. No solamente eso, sino que además el hijo de ese contador es funcionario del despacho de Marcelo Bailaque. Todo esto que te estoy contando fue denunciado por Catalini. Hoy hubo allanamientos, incautaron teléfonos, carpetas, etcétera, etcétera.
Y también hicieron allanamientos en otras reparticiones federales que tienen que ver con lo que siempre hablamos de las economías, cuando hablamos de las tramas, que no es solamente un solo punto, un solo hilo, No, claro. Son muchos los nudos. Y ante eso tenemos que contar que, por ejemplo, tanto la FIP como la aduana también fueron allanadas, donde también incautaron distinto tipo de elementos que pueden llegar a ser sustanciales. Lo marco en esta manera, lo estaremos contando en los próximos días al mediodía o el próximo jueves. Y el dato de esta tarde-noche es que suspendieron al secretario del juzgado. Primer dato... Se van cerrando todos los caminos, ¿no? Exactamente. Primer dato sustancial que surge por los allanamientos de hoy, que el doctor Gustavo Guazzaroni con doble Z, Guazzaroni, fue suspendido al menos por 15 días. La gran pregunta es si esa suspensión alcanza o no al juez de Cámara Penal, Marcelo Bailaque. Puedo decir, por el conocimiento de la estructura y el poco conocimiento procesal que tengo, que no ha sido suspendido en la jornada de hoy, porque es algo que define el Colegio de la Magistratura, Bien. que va a ser notificado en la jornada de hoy. Entonces, la suspensión del juez Bailaque, en caso de que suceda, sería en las próximas horas, en los próximos días. Por lo pronto, lo que podemos contar es que sí han detectado, incautado elementos que evidentemente han sido sustanciosos, para inclusive la causa, claro, para la causa y para la suspensión del secretario del juzgado. Bien, en un tema que seguramente habrá novedades en los días siguientes, y también me quiero detener un poco, ya que hablábamos de estos temas, porque nosotros el jueves pasado hicimos una entrevista muy interesante con Quique Font, ¿no? Criminólogo, hablando de esta cuestión, de todo lo que está pasando en la provincia, bueno, la situación con la ley de narcomenudeo, que evidentemente iba a traer alguna consecuencia. 2 días después lo matan a Andrés Pichín Bacamonte, ¿no? Lo he leído aquí que en redes, que hacía mención a nuestra entrevista y diciendo ¿no? que esto podía llegar a ocurrir y bueno, veremos también cómo se desarrollan los acontecimientos, diría algún viejo periodista. Además, Oco, con estar atentos en ese desarrollo, qué va pasando con los acontecimientos, porque hay algunas cuestiones que venimos hablando y más que nada en clave política, en la gestión, en el gobierno de la seguridad de la región Rosario, y hay algunas cuestiones que, por ejemplo, la que acabamos de contar, que haya un juez federal involucrado, un juez federal que así como si fuera que usan el mismo perfume. ¿Cómo que vas a usar, que vos y el narco usen el mismo perfume, que lo compran en Fani o juguería? ¿Qué tiene lógica? Al menos desprolijo. Al menos. Y tal vez podés decir, la verdad no sabía que compró el cliente anterior. Pero si sos juez, secretario, fiscal, funcionario, como mínimo te tienen que hacer ruido algunas cosas. Llevamos más de 80 programas, no sé qué número es, porque eso lo lleva Agustín. Le mandamos un abrazo. Un abrazo porque está con una ñañita, con fiebre. Abrazo, porros y mimos. Para Agustín. Para el Agus, que seguramente el jueves que viene va a estar de nuevo acá. Bueno, 3413886677 es nuestro mensajero, si querés opinar sobre estos temas. Digo, hace más de 80 programas que nosotros venimos insistiendo con esta persecución a los perejiles, ¿no? Al chiquitaje, mientras los elefantes del narcotráfico te pasan por atrás. Y en esto cabe muchísimo la responsabilidad de quienes tienen que investigar este tema. O esos elefantes le prestan a quien tiene que investigar sus asesores. Sí, el perfume. El perfume, claro. Yo me quedé con el perfume viendo ahí. Bueno, Argentina 1, Paraguay 1, vamos a estar en vivo para aquellos que les interesa. Yo supongo que muchos van a estar como nosotros, ¿no? Viendo el partido y escuchando la radio. Pidamos un testigo. ¿Alguien está escuchando la radio y también mirando el partido? Por favor, mandanos un mensaje. Y ya estás anotado para el próximo sorteo, porque quería llegar a esto, Diego. Vamos a regalar, no sé si hoy, quizás el próximo programa, pero ya la idea es que se vayan metiendo en el mensajero y empiecen a participar por una remera de Canabitácora. ¿Qué tal?
que está buenísima, Está muy así buena. te lo digo. Una remera negra con el logo de nuestro programa para que la puedas usar en diversos eventos. Puede ser en el cumpleaños de tu sobrinito, sobrinita, puede ser quizás cuando vayas al cine a ver una peli. ¿Estuviste yendo al cine últimamente? ¿Vos sabés que no? No, bueno. Hace bastante. Tengo ahí algunas para ver. Me pasa que siempre se terminan cayendo del cartel. Sí, yo la que quiero ir a, no sé si la estrenaron, no sé si ya la sacaron, es Lo que quisimos ser, película de Alejandro Agresti, que trabaja mi querido amigo Luis Rubio. Que seguramente en los próximos programas vamos a ver si aunque sea por teléfono, porque anda poco por la ciudad, podemos hablar de esta peli que dicen que es buenísima. Buenísima, Sí, bien con ahí. Él y Eleonora Wexler, que es el otro personaje principal de la película de Agresti, un gran director y escritor argentino. Tenemos un programa corto hoy y acá lo que nos gusta es ser sinceros, ser honestos, porque si ya estamos discutiendo y criticando a los que tienen que impartir justicia y ocuparse del narcotráfico, Claro. No es lo mismo, claramente, pero vamos a tener un programa corto. ¿Por qué vamos a tener un programa corto? Se preguntará Esteban Fofano con unas ganas de irse y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Nunca te pasó que se te cae un invitado? Mirá cómo te contesto. ¿Eh? No te voy a responder. ¿Nunca te pasó? Con esa palabra de dos letras no te voy a responder. O sea, mirá los brazos. Bueno. Los brazos que tenemos. Preguntale a León y si no se nos caen los entrevistados. A veces pasa, sí, bueno, pasa pero siempre, es normal. Es más fácil al mediodía poder resolverlo, digo, ¿no? Tenés como más chance. Yo también he sido productor. De alguna sé manera, de al qué se mediodía trata. sí. Lo que nos pasa en el Noti, a diferencia de Canabitácora, es que el noticiero, al ser una agenda un poco más amplia, Sí, también podés rescatar de otras agendas, de otras noticias, de otros ejes. Y bueno, ahí empiezan las complicaciones. Por ejemplo, el dato concreto, que es lo más parecido a Canabitácora, es la tertulia de viernes. Ahí Y la va. tertulia de viernes, como es un solo eje, tenés que buscar 3, 4, 5, 7, Bien. 9, como hemos tenido, expertos en ese métier, en ese eje concretamente. Y bueno, con total honestidad te puedo decir que se nos complicó muchísimo. Bueno. Se nos complicó. No, tuvimos que dar de baja. Ah. La tertulia que teníamos pensada mañana, Ah, sí. que te voy a dar este dato A y ver. te vas a dar cuenta cuál es. O sea que para mí es la luna llena entonces, porque estamos meados por esos elefantes. Los elefantes que por usan atrás, perfume, sí, ya ¿no? sé. Ahí va. Bueno, a ver la tertulia, ¿qué pasa? La definimos el día lunes. Ah, El lunes ya sabíamos ujú, cuál iba a ser el tema de la semana. En realidad lo sabíamos del día domingo, bien. cuando matan al líder de la barra brava de uno de los dos clubes Entiendo. más importantes del interior de la Argentina. Ujú. Ante esa cuestión, imagínate la cantidad de temas que tenés para abordar con lo que significa un líder de la barra brava. Desde esa expresión en clave folclórica, afectiva, todo lo que tiene que ver con la cuestión folclórica del fútbol, que es la parte más linda, porque es todo lo vinculado a lo emocional, sentimental, y después el resto, el otro capítulo, que es el que más le interesa a todo el mundo, que tiene que ver con la cuestión vinculada a los negocios, al empoderamiento, el poder y cómo se gobierna ese poder y se distribuye, el campo de los negocios legales e ilegales, también el manejo de la droga, la policía, ¿qué significa un barra, ¿no? Y bueno, todas estas preguntas son las que de alguna manera fuimos tramando, anotando, apuntando a lo largo de la semana, y la cuestión vinculada a la investigación complicó que lleguemos, porque no hay muchos datos de la investigación, entonces eso nos complicó arribar a una tertulia de viernes con sustancia, que es lo que nos interesa muchas veces, Claro. en la mayoría de las veces aportar, que es de alguna manera discutir o convocar, convidar a la reflexión con un eje sustancioso. Bueno, en este caso nos faltó la cuestión, la investigación que está en danza. De hecho, el día lunes lo anunciamos. Claramente vamos a ir a cuentagotas, excepto haya un fogonazo de resolución que evidentemente ya desde el domingo mismo sabíamos que no iba a suceder. Dicho todo esto, complicación como la estabas comentando, entonces tuvimos que cambiar. Mañana estaremos hablando de lo que es la causa de vialidad, Cristina Fernández, proscripción, Bueno, todo lo que tiene. Otro temita. Otro temita liviano, así como elegimos Bueno, pero chiquitajes. lo pudieron resolver, que Sí, claro. eso es lo importante. Nosotros no. ¿Cómo que no, Soco? No, ¿Cómo que no? nosotros Inventamos ya mismo no algo, ¿eh? Pudimos resolver lo que va a pasar
en la segunda hora, así que lo que va a pasar es una buena horita de música que siempre generalmente nos salva, nos ayuda. De todas maneras, yo pensaba que no iban a hacer tertulia y que no vas a venir a la radio y quizás podías aprovechar para ir mañana a Buenos Aires, porque en Buenos Aires se va a realizar la Marcha Nacional de la Marihuana. Entonces, la idea de este programa era conversar con Nermi Sapia. La hemos tenido hace unas semanas atrás hablando de aquellas mujeres pioneras. ¿Te acordás? Cuando hicimos el programa de mujeres del Jardín del Unicornio, una activista, una militante canábica que nos va a contar en minutos nomás, eso sí, vamos a tener una entrevista telefónica con Nermi Sapia para hablar de esta Marcha Nacional de la Marihuana que se va a hacer mañana en Buenos Aires y básicamente para entender un poco cuál es el eje, cuál es la causa principal y verdadera de esta marcha. Básicamente es basta de presos por marihuana, por tener, por cultivar, por vender. Ya se avanzó sobre el cannabis medicinal, ya se avanzó sobre el cáñamo. Lo que nunca cambió es la represión sobre la cultura canábica, que se la persigue con cárcel. La venta, dicen los organizadores de esta marcha, no te convierte en narco. Dejemos de señalar y estigmatizar a quien lo realiza. Reconozcamos la economía popular canábica, un tema que todos también nos ocupamos varias veces en este programa. Los narcos verdaderos tienen como principal herramienta la violencia, algo muy alejado de la realidad de la cultura canábica. Y canábicos rosarinos nos mandan un mensaje: volvemos a las calles, este viernes 15 de noviembre nos unimos una vez más para exigir la libertad al expreses por marihuana, para defender los derechos de todos los usuarios y cultivadores y para exigir la despenalización y regulación ya. ¿Cuándo? Este viernes 15, ¿dónde? Plaza San Martín. Perfecto. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, que por supuesto será 4:20 el horario del grito o del aplauso. Arma tu cartel, trae tus banderas, tus instrumentos, tu arte y hagamos ruido. Llenemos las calles de color y de fuerza para que nos escuchen bien fuerte. Concentraciones en todo el país, lo que contaba Soco. No importa dónde estés, te necesitamos en las calles. Libertad, salud, paz y trabajo, basta de presos por marihuana, despenalización y regulación ya, ni un paso atrás. Reiteramos entonces, Marcha Nacional de la Marihuana en Rosario, mañana viernes 15 a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín, la que está frente a la Facultad de Derecho, frente al Museo de la Memoria, frente a la Gobernación. Bueno, seguramente a lo mejor podremos hablar con alguno de los organizadores de aquí de Rosario. Intentamos desde ya hace varias semanas conectarnos con Nermi porque, bueno, la gran mayoría de la gente claramente va a participar en Buenos Aires de esta marcha. Y Nermi es lideresa nacional. Que federal. Me pidió por favor un ratito, que está llegando, estuvo en un congreso en La Plata, está llegando a su casa para hablar más tranquila, así que mientras Argentina y Paraguay en el primer tiempo están 1-1, ya 47 y pico de minutos, ya está por terminar el primer tiempo. ¿Te parece, Esteban? Arrancamos con el primer tema musical y no pongas muchos temas porque los tenés que guardar para la segunda hora. Dale. Instagram, @somoscanabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Bueno, 28 minutos pasaron de las 9 de la noche mientras ingresa al estudio principal de Radio Universidad de Rosario, Maricruz Moyano Eleonori. ¿Es así?
¿Cómo anda Maricruz? Afirmativo. Me gusta esa actitud policíaca, ¿no? Afirmativo, muy bien. ¿Y si no, qué sería? Y bueno, no, sí, negativo. Por supuesto. Sí, tiene que decir que sí. Esa es otra radio igual. Puedes tomar asiento, ubicarte tranquilamente. Respira hondo, hay una marcha larga, grande. Sí, vamos a hablar de la Marcha Nacional de la Marihuana, una marcha federal que tendrá su epicentro en la ciudad de Buenos Aires mañana, y como anticipábamos, vamos a conversar con Nermi Sapia del Jardín del Unicornio, que está en el tema, ¿no? Básicamente. Hola Nermi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chiques, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, gracias por tu predisposición. Pues ya es la segunda vez que te llamamos en Canavitácora. Ya me siento en casa. Bien, me parece excelente. Y estás en casa, ¿no? Llegaste. Linda la última vez, pero era para no terminar de hablar, ¿viste? Está. Bueno, tenemos un rato para hablar, para conversar tranquilos, así que prepárate algo cómodo y fresco. Hace calor por allá también, ¿no? Ya que estamos en el Sí, panorama. por acá está pesado. Nosotros llegamos hace un ratito también de una charla que hubo desde el proyecto Cannabis y Salud de La Plata. Así que bueno, estamos acá con Julián también. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Julián, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un día lindo, seguramente mañana también va a ser calor y es un día interesante como para poder marchar por todas estas consignas que nosotros hablábamos al principio del programa acá junto a Diego, y se suma también Maricruz para también saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Maricruz, buenas noches Diego. Tanto tiempo, bueno, Nermi, tanto tiempo, chiques. Julián. Un placer realmente estar acá. Gracias a ustedes por el espacio, por la buena predisposición y sobre todo por darle difusión a este reclamo que va a suceder mañana. Bien. Y que implica también una vuelta y digamos esto, ¿no? Del movimiento canábico, poder tomar las calles nuevamente. Que venimos... Mirá, en realidad, al menos en Buenos Aires, hay algunas organizaciones por ahí que sí convocaron a Plaza de Mayo viendo el panorama a ver si se podrá marchar o no. La gran mayor parte de las organizaciones consensuadamente se acordó como responsables de la seguridad de las personas y un protocolo de represión en Buenos Aires, no marchar, sino hacer una concentración en Plaza de los Dos Congresos. Bien. Significativo también, digamos, que puedan estar en la Plaza de los Dos Congresos, porque esto es poder pedir un cambio legislativo respecto de lo que es cannabis y, bueno, de otras drogas claramente. Pero bueno, parte del reclamo es eso, digamos, lo que lo fundamenta, y creo que con esto coincidimos con Nermi y con Julián, es que mientras tengamos una ley de drogas que penalice cualquier conducta respecto de la sustancia, vamos a seguir en la encrucijada sobre, bueno, seguir queriendo conquistar derechos y tener una traba enorme legal que tiene un aparato gigante a nivel mundial dispuesto para eso. Exactamente, totalmente, Maricruz, así es. O sea, por supuesto, la consigna que inició esto hace 15 años, que fue no somos narcos, no al narcotráfico y basta de gente presa por marihuana, sigue vigente por esta ley de drogas, ¿no? Entonces, seguido de la consigna principal, basta de personas presas por marihuana, que entre paréntesis incluye tener, plantar y también vender, reconociendo una economía popular canábica, una modificación de la ley integral de drogas, respetando los derechos individuales de las personas. Bien, metiéndose en un tema que es uno de los más espinosos, si se quiere, ¿no? Sí. Cuando uno habla del autocultivo y, bueno, todas las cuestiones alrededor de todo ello, como vos bien lo mencionabas. ¿Qué esperan para mañana? ¿Cómo está la situación? Porque, bueno, claramente el hecho de no poder marchar, el hecho de que haya protocolos, evidentemente no ayudan, ¿no? a que uno pueda, no sé si decir protestar, pero sí tratar de imponer alguna condición en referencia a este tema. Bueno, por empezar, vamos a hacer un recordatorio que históricamente hablando, en cada lucha, en cada derecho ganado que tiene hoy Argentina, nunca fue, digamos, con una concentración, más vale siempre fue con marchas. Bueno, podemos poner el ejemplo del aborto, que fueron marchas, y sí ganó la concentración, y estamos hablando
de miles de personas que insistieron para que hoy tengamos un aborto legal, seguro y gratuito. Con la marihuana se esperaría lo mismo, ¿no? Poder ir un poco más allá de los derechos ya ganados y conquistados, el uso medicinal, las nuevas reglamentaciones sobre lo industrial. Pero bueno, queda todavía esto que tiene que ver con la soberanía, con las libertades, que bueno, tiene muchos paralelismos, como decía recién, con el aborto y con otras luchas que tienen que ver con el estilo de vida y las libertades, ¿no? Entonces, bueno, se esperaría que la gente venga, que la gente se congregue, que la gente no se conforme con lo que hay, que la gente no tenga tanto miedo, ¿no? Y pueda mostrarse y visibilizarse. Nermi, y se está utilizando mucho desde hace 2 años, pero particularmente el año pasado, la palabra libertad. Y también la utilizaste vos, la usamos nosotros. ¿Qué significa la libertad en este contexto que está viviendo la República Argentina hoy? Mira, te lo voy a resumir en una frase que tiene muchos años, que es: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creo que esa frase resume lo que significa, al menos para nosotros, como cultura canábica, que aún seguimos siendo perseguidas por una elección personal. Totalmente. Por ser quienes somos. Sí, totalmente. Que tiene que ver esto con lo que traías, ¿no? La soberanía, la autodeterminación. El Estado está siendo totalmente paternalista respecto de una conducta que no debería, no tiene injerencia, porque no estamos dañando a nadie. Y esta situación se mantiene por una cuestión también de control social y de una economía ilegal y muchas veces delictiva que crece, digamos, a la sombra de una ley que penaliza a las personas y a los cuerpos y las decisiones sobre los cuerpos y sobre la potencia que tenemos de explorar nuestra conciencia. Totalmente, y eso ha aplicado en la historia argentina desde siempre. Desde siempre, creo que la otra vuelta también medio que lo decíamos, o sea, cuando se planteó por los 80 la idea del divorcio, bueno, nada, era las familias se van a terminar, ¿no? Y muy por el contrario, hoy vemos que en realidad las familias se multiplicaron en muchos tipos de diversidades de familias. Lo mismo ha pasado con el matrimonio igualitario, cuando se debatía la unión civil y el matrimonio igualitario. Lo mismo ha pasado con la ley de identidad de género. Lo mismo ha pasado con el aborto. Entonces, bueno, nada, quedan todavía derechos que tienen que ver con estos conceptos de soberanía y de estilo de vida, de elecciones personales, como lo fueron los temas ya mencionados. Bien, no sé si Julián está ahí Sí, acá está. si puede hablar. Bueno, también para hacerlo participar y que Nermi tome algo fresco y aproveche. Julián, bueno, se hace mención en todas las consignas que uno estuvo viendo en distintos lugares y en las redes sociales, a todas aquellas personas también que continúan con procesos o están presas por cultivar cannabis. Digo, es un detalle no menor a tener en cuenta, porque más allá de los avances que también se mencionan en cuanto a las leyes que ya tenemos, como la de cannabis medicinal y la de la industria del cáñamo, bueno, esta cuestión sigue repercutiendo y representa para todos los que estamos en el tema un problema, ¿no? Si se quiere, a la hora de seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Sí, digamos, el problema es que la marihuana está como otras sustancias dentro de la ley penal, dentro de la ley de drogas. Entonces lo que habría que hacer, como por ejemplo hizo Uruguay, es quitarla de ahí, ponerla digamos, en unas penalidades administrativas y no que te manden preso. Pero ¿qué pasa? En este país la ley de drogas es una ley que pone, digamos, penas ejemplares, inclusive totalmente desproporcionadas, porque, bueno, vos por cultivo o por comercialización de un cultivo podés ir preso, no sé, 8 años, 6 años, 10 años, 15 años. Entonces, totalmente desproporcionada si uno lo viene a pensar con otro tipo de delitos, como por ejemplo el asesinato y demás. Todo esto obviamente no ha funcionado para cambiar la situación, solamente ha sido funcional para crear
mafias y para crear negocios paralelos que obviamente está totalmente distante de lo que es la cultura canábica. Entonces, las prohibiciones siempre lo que han generado son negocios turbios, y lo que hay que terminar es con la prohibición, y de esa manera terminaríamos con las personas presas, y de esa manera estaríamos un poco más avanzados como sociedad. ¿Qué opinás sobre lo que significa la persecución que estábamos hablando y siempre graficamos con la cuestión esta de generar indicadores, generar índices, inclusive lo que tiene que ver con generar políticas vinculadas a seguridad, con la detención de perejiles, de autocultivadores y demás? ¿Qué reflexión haces en el contexto en el que estamos viviendo? También teniendo en cuenta que hay algunos focos de la República Argentina, Rosario creo que es una de las principales focos de violencia urbana, que a decir verdad ha sido contenido este año por el gobierno actual, con críticas o particularidades que dan para otra charla, no para esta, pero ¿qué vínculo haces entre lo que significan las políticas implementadas de seguridad y contra el narcotráfico y los objetivos, que podríamos ponerlo en gran pregunta, cumplidos o no cumplidos? ¿O cumplidos para quién? Bueno, hablando netamente de cannabis, hay un escrito, un estudio, una investigación que hizo Alejandro Corda de, por ejemplo, de cuánta gente iba presa por cultivo de cannabis. Y vaya la particularidad que empezó a ampliarse tipo un 500% en el gobierno en el cual también Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, que fue el gobierno del PRO. Sí, bueno, 2016 otra vez en adelante. Hay una combinación nefasta, porque ahora Patricia Bullrich vuelve a ser otra vez ministra de Seguridad, pero ahora con un presidente que es mucho más violento con respecto a muchas situaciones y también con respecto a este tema. Así es como los dichos de Bullrich son con respecto al narcotráfico totalmente errados. Por un lado, toma un periodista como que es parte del narcotráfico, el pobre hombre más que un periodista, y por otro lado encuentra un supuesto cargamento de cocaína que es talco, y por otro lado persigue a la gente más fácil, que la gente que cultiva, claro, y al cual lo amenazó ahora de narconegocios, a todo esto que está sucediendo últimamente con el cannabis y las distintas pequeñas regulaciones que hay. Desgraciadamente, esta gente insiste con la misma ideología, con la misma idea por lo menos, y la verdad que en los lugares en donde el tema se ha podido controlar un poco es quitando justamente a las sustancias de la mano de la ilegalidad y poniéndola dentro de un marco de cierto grado de legalidad. Eso es lo único que permite, que es quitarle, digamos, el negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empieza este tema de la regulación del cannabis, los carteles varían otras sustancias, porque ya la marihuana no le está sirviendo como una sustancia para producir. Entonces ahí empieza la cuestión con los opioides y demás temas que hasta hoy en día tiene, que son drogas mucho más jodidas, ¿no? Entonces, digamos, sacar de la prohibición las sustancias es quitarle el negocio principal al narcotráfico, y ahí se acaba la corrupción y la connivencia que ocurren, como por ejemplo ha ocurrido en Rosario o en otras partes del mundo mucho peor, en donde es tanto el poder económico que obviamente corrompe todos los estratos, digamos, de la sociedad, y el gobierno. Es que sí, digamos, comparto al 100% la cuestión de que discursivamente incluso tenemos, digamos, este gobierno que nos quiere mostrar de una manera de potencia mundial y tal. Discursivamente también se puede apelar a esto, ¿no? A poder echar una mirada sobre Estados Unidos y las regulaciones parciales que han tenido por cada estado sobre cannabis medicinal o cannabis de uso recreativo, e incluso psilocibina, digamos, avanzando un poco más. Canadá también tiene una regulación muy importante, Uruguay también tiene una regulación muy importante. O sea, tenemos ejemplos en el mundo que nos hablan, que no es la misma, digamos, caracterización demográfica que podemos tener, digamos, en esos países, pero sí una cuestión en común de que cannabis es una posibilidad en muchos sentidos, y que tener esa planta y esa sustancia prohibida obstaculiza estos procesos productivos, procesos que tienen que ver con la investigación, con lo medicinal, con el goce, con el uso recreativo, con la autodeterminación de las personas, digamos. Son muchas las esferas que toca.
y creo que hay que dar una vuelta discursiva para poder apelar a aquellas personas que todavía no están tan convencidas de que esto sea viable y de que esto sea seguro, porque creo que discursivamente se viene planteando esto, ¿no? Que cannabis es inseguridad, cannabis es narcotráfico, cannabis es están drogando a los chicos de mi país. Y por un lado está siempre el tema de llamar drogas a todas las sustancias que están controladas y en realidad todas son de distinto origen y de distinta, digamos, posible potencial de daño. Sabemos digamos, que la marihuana no ha matado a nadie en la historia, tampoco creo que los hongos hayan matado a nadie en la historia, y hasta inclusive en el grado de dañosidad el LSD está muy por debajo del alcohol. Entonces la verdad que lo que hay que empezar a hablar es de cada sustancia en particular, primero para que la sociedad esté informada y después para que esto de que es mentira, de que las drogas matan, lo que mata es la prohibición. Porque la cantidad de personas que mueren de manera directa por uso de drogas es mucho menor a la cantidad de gente que matan a través de los procesos narcotráficos, los procesos estatales de combatir el narcotráfico. El caso más particular es Colombia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Es un negocio encubierto para las grandes potencias, sobre todo para Estados Unidos, que es el creador de la prohibición. Cuando hubo el problema de la caída de la bolsa inmobiliaria en Estados Unidos, lo que hicieron fue insuflar dinero narcotráfico a través de Delaware, el estado que menos cobra por traer dinero ilegal. Entonces, es una payasada, porque la verdad que es así. Pero desgraciadamente está puesta digamos, en acción por la gran violencia que genera, inclusive hasta a nivel institucional. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es esto, decirle, mira, que se está causando más daño de esta manera, que si en realidad se empezara a discutir y se empezara a hablar del tema, a informarse. Entonces la gente, en vez de usar sustancias más dañinas, como está pasando a cada rato, que cada vez que se prohíbe alguna molécula, usemos digamos, las que más conocemos y hagamos una regulación que sea de alguna manera controlada, tipo como es digamos, en Suiza, digamos, la regulación para las personas que usan drogas inyectables, sobre todo heroína. El Estado te da la heroína y te da la heroína de mejor calidad y no hay gente muerta por sobredosis. Julián, y te pregunto, ¿vos crees que la sociedad, por lo menos la sociedad porteña o bonaerense, que es el territorio que por ahí tienen más cercanía a ustedes, digo, del contacto del día a día, ¿creen que están listos para esta discusión? Porque yo siento, digamos, lo personal, siento que hay una hipocresía muy grande y que está muy inmaduro la cuestión de poder plantear este diálogo, esta discusión necesaria para avanzar hacia una regulación de las sustancias psicoactivas ilegales, por lo menos estas que no muestran daños de toxicidad y que muestran un potencial terapéutico muy grande. Acá tenemos, como en todas partes del mundo, tres agendas. La agenda, digamos, los medios de comunicación, la agenda de las políticas y la agenda de las personas comunes y corrientes. Desgraciadamente, por una cuestión de desproporcionalidad, tiene mucho más injerencia la opinión de cualquier medio público, de cualquier político, que el resto de las personas que andamos caminando por ahí. Lo que hay que empezar a hacer, y creo que lo que sucedió medio con el tema digamos, de la marihuana, es que la gente lo empezó a ver directamente, de forma directa, ¿no? Entonces, hace 20 años atrás o 15 años atrás, lo que veíamos que la gente que cultivaba era gente muy joven y generalmente los abuelos y las abuelas en las que más le entendían, más allá que su madre o su padre. Entonces, la sociedad siempre está lista. El problema es con digamos, con el autoritarismo, o el poder que tienen determinadas personas o determinados grupos, que son los que anteriormente se llamaban formadores de opinión. Entonces, si a la gente se le insta a tratar de pensar por sus propios medios y no informarse tanto por personas que a veces no dicen las cosas de manera correcta, yo creo que la sociedad siempre está preparada. El problema son estos temas, y creo que está demostrado un poco con el tema de la ESI, ¿no? La ESI ha causado, por un lado, mucho rechazo, pero la mayor parte de la sociedad le parece algo positivo, porque, bueno, es una manera de informar y evitar de manera temprana abusos, sobre todo a niñeces.
Bien, estamos conversando con Julián y con Nermi del Jardín del Unicornio para hablar de la Marcha Nacional de la Marihuana que se va a realizar de manera federal. Después vamos a dar datos de lo que va a ocurrir acá en Rosario, en Cava, mañana a las 3 de la tarde en la Plaza de los dos Congresos. Bueno, me parece que la idea de sumar personas, la idea de tratar de hacer oír las voces que tienen que ver con el movimiento canábico está puesta ya en escena y vamos a ver mañana qué va a suceder y bueno, cómo va a responder el movimiento, que como siempre, ¿no? Responde a la hora de ir a reclamar por nuestros derechos. Más allá de la actividad de mañana, ¿tuvieron otro tipo de actividades? ¿Pensaron en otras estrategias para lo que va a ser mañana? Yo, mira, me acaba de mandar una amiga de Córdoba que en la ciudad universitaria de Córdoba, los cumpas de Cogollos, Córdoba, pusieron una bandera, ¿no? En referencia, se la voy a mostrar a mis compañeros, ya esto no es televisión, pero bueno, la pueden ver ahí, invitando a participar de la Marcha Nacional de la Marihuana de Alta mañana, Barredora. Alta Bandera. Alta Bandera. No sé si habrá pasado lo mismo en nuestra querida universidad, no vi ningún cartel, pero bueno, habla un poco de esta necesidad también de federalizar, si se quiere, la cuestión. Sí, totalmente. Creo que es bastante importante aunar en el principal reclamo, que es basta de gente presa por marihuana, que si eso fuera así, se caería todo el resto por su propio peso, un efecto dominó, al no haber más gente presa por marihuana, porque todavía tenemos compañeros que están cumpliendo condenas por lo mismo que en otros lugares, como recientemente se realizó una expo acá en Buenos Aires, en la rural, es legítimo, ilegal, no sé, vender semillas o tener un registro y demás, y un montón de otra gente que hace lo mismo está cumpliendo condena o corre riesgos, que en general, como decíamos antes, ahí la compa, se utiliza la ley penal como una herramienta de extorsión, de persecución social también, porque quienes van presos son los sectores más vulnerados, particularmente los que ya forman, la marihuana ya forma parte de su economía popular, del sostén de familias. Entonces es muy contradictorio que por un lado está bien y es legítimo y legal para quienes tienen los privilegios, el poder político, el poder económico, el poder de contactos, y por el otro lado los que no tienen ningún tipo de poder y tratan de sobrevivir el día a día haciendo lo mismo, y sí van presos y pierden no solamente su libertad, sino todo su entorno, ¿no? O sea, la lejanía con los hijos, la pérdida del trabajo, etcétera. Entonces creo que ya coincidir en que esa es la consigna que venimos teniendo hace 15 años, y mantenerla y visibilizar que nada cambió, pese a que haya un imaginario colectivo que sí, que las cosas cambiaron, pero en realidad no. Bueno, eso es fundamental. Y después, bueno, obviamente, ¿no? Por supuesto, todo lo que costó llegar a las nuevas reglamentaciones, a ReproCam, a las nuevas legislaciones, a que parte de la cultura que tiene privilegios pudiese enmarcarse y salir un poco de la clandestinidad y la persecución. Por supuesto que son derechos que hay que seguir luchando porque no se pierdan. Pero no hay que perder el foco, hay que hacer un poco de evaluación de estos años, de los últimos años que pasó con la marihuana, y pensar en que en realidad nada cambió y que el reclamo principal debería seguir siendo una modificación integral de la ley de drogas y una regulación amplia para todos los usos de la marihuana. Totalmente, Nervi, totalmente de acuerdo. Me parece importante esto porque, digamos, en este último tiempo, perdón, que ReproCam estuvo con demoras, parado, sin respuestas. Mucha gente se vio en esta situación de que, bueno, estoy siendo ilegal en este momento de vuelta. A un vaso de agua para la bien, conductora, por favor. Me estoy muriendo. No, bueno, esto de poder tensionar y poder pensar de que el peor daño que podemos tener los usuarios de cannabis es la ley de drogas, es el principal daño que tenemos, y está vigente porque tenemos una ley vigente desde hace 35 años, que es la ley de drogas, que es la ley 23737, que, como dice Nermi, criminaliza a las personas usuarias de cannabis, y que incluso, digamos, pensándolo en términos de soberanía y de poder decidir como pueblo, esta ley fue
firmada y consensuada, digamos, votada, en un contexto en el que nosotros estábamos apelando a poder entrar en el convenio de Washington. Y una de las condiciones era poder adoptar la política de droga de guerra contra las drogas. Entonces, hagamos una mirada histórica de las respuestas que hemos ensayado como Estado al problema de las drogas y a dónde nos han llevado. O sea, creo que la amnesia que sufrimos como sociedad es grandísima. Y bueno, pero para eso están espacios como los que generan ustedes, para seguir informando, seguir visibilizando, brindando argumentos, como ser, por ejemplo, estadísticamente la mayor causa de muertes en nuestro país por sustancias la provoca el alcohol, seguido por el tabaco y seguido por los psicofármacos. Y estamos hablando de 3 sustancias legales, reguladas, donde nadie se tiene que inscribir para consumirlas. ¿Sí? Y son las 3 principales causas de muerte en nuestro país. Como dijo Julián previamente, no existe una muerte por marihuana. Y además, lo contradictorio, ¿no? Como la misma marihuana que está habilitada para un uso medicinal, para un montón de patologías, epilepsia, cáncer, microcefalia, un montón de cosas, para otro tipo de uso que tiene que ver con el placer y la soberanía y la decisión personal, y es la misma, hace mal. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, para nada, porque es esto, digamos, siempre es la misma planta. Siempre estamos hablando de la misma planta. Lo único que cambian son las personas, los sujetos usuarios, y bueno, dejemos de darle esta autonomía a la sustancia por sobre las personas, que eso es lo que nos interesa también hablar, digamos. Sí, claro, somos las personas las que decidimos sobre los objetos, que eso es lo que por la lucha, ¿no? Decir, la decisión, es la decisión. Sí, la autonomía. ¿No? O sea, ¿por qué si yo decido consumir está mal, pero si la necesito está bien? Alta contradicción. Es buenísimo. A mí esta situación me hace acordar mucho el capítulo de Los Simpsons. Yo lo he nombrado, pero es la situación en la que el Homero tiene un problema con los ojos y le dan marihuana y dice, pero pará, ¿no es ilegal? Y dice, solo si la disfrutas, Homero. Es buenísimo. Claro. Solo si la disfrutas. Los Simpsons son unos genios. Viste, me la pegan en todo. No, pero es buenísimo, porque claramente es por ahí, digamos. Me tiene que doler algo para que esté bien y es... es el control, ¿viste? Es siempre el control sobre la autonomía. Exactamente, y viene digamos, a ver, una vez más, celebramos, digamos, que haya un marco que podamos estar en una semi-legalidad, si se quiere, o en una excepción al régimen penal, pero bueno, digamos, no podemos dejar de cuestionar esto, de que no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Esta ley avanza sobre un montón de conductas, pero no avanza sobre, digamos, el entramado que se va armando narcocriminal, y financiero que se sostiene y que crece cada vez más, y que trae mucha violencia a las calles, por lo menos acá en Rosario lo vemos de manera cotidiana, y bueno, no nos estamos preguntando por esta contradicción tan grande en la que estamos habitando. Entonces, bueno, bienvenido sea ir mañana a la plaza a concentrar, a encontrarnos, a ver qué regulación necesitamos, que sea real, que nos represente, que contemple todas estas actividades que hacemos que tienen que ver con esto, con producir cannabis, con cultivar cannabis, con consumir cannabis, y que nadie tiene que ir preso por eso. Exacto, que represente a todo el mundo. Marihuana legal para todos, no solamente para... De hecho, existe, que si lo googlean, en el Cedronar está una estadística que ya tiene un par de años, pero es válida y es vigente, y de hecho creo que los números se acrecentarían. Capaz que tiene 2 años esta estadística de cuántas inscripciones hay al ReproCan, que son alrededor de 300.000, y cuántas personas consumieron marihuana en el último año, y son 4 millones. Entonces, ¿cómo puede ser que 300.000 personas sí puedan sentirse seguras, porque tienen un permiso que las habilita, pero tenemos 4 millones de personas que siguen siendo perseguidas? Sí, clarísimo. Bueno, redondeamos, te agradecemos, por supuesto, Nermi, la posibilidad de conversar con nosotros aquí en Canabitácora. Hacemos foco ahora en la marcha nacional, en la concentración que va a haber en Buenos Aires, y nos das los últimos detalles, y después sí vamos a hablar un poco de lo que va a pasar aquí en Rosario mañana. Bueno, mañana les esperamos a todos en Plaza Congreso a las 15 horas para concentrarnos, para reclamar por la libertad de la gente presa, por una regulación amplia de la marihuana para todo el mundo, y también que sea un momento de encuentro
porque, bueno, es el único día, o además de la Marcha de Mayo, donde la gente que se siente mal mirada y estigmatizada por prenderse un porro, acá es también un lugar de libertad para compartir. Excelente. Nermi, muchísimas gracias. Gracias, y Nermi, seguramente gracias. volveremos Les a mandamos hablar. un abrazo y un beso gigante. Bueno, gracias Besos, y un abrazos, abrazo suerte. grande, Julián. Muchísimo gusto. Hasta luego. Bueno, Nermi Sapia y Julián, su cumpa de Jardín del Unicornio, contándonos lo El que primer va a club pasar. visible canábico del país. Exactamente, eso Increíble, hay que y que tiene hacer mucho que mención. ver con Joe Stefanolo, Ujú. quien estuvo participando del Congreso sobre Narcotráfico hace un par de semanas que se celebró en la ciudad de Rosario. Y bueno, eso. Bueno, Joe, que la semana que viene, porque nosotros lo habíamos anunciado, ¿viste cuando se te caen los invitados? Estuvimos hablando Se en algún cayó. momento de eso. ¿Conoces a Joe? Llamen a Joe. Se Llamen a cayó. Joe, se cayó Joe, bien. ¿Conocen a los Jelly Hat? Jellyhead. ¿Jelly Hat? ¿Los conocen? Sí, Sí, por supuesto claro. los van a conocer. También van a poder venir la próxima semana. Bien, o sea que la semana que viene tenemos alta agenda. Tenemos alta agenda. Bueno, Mañana. recordamos entonces, Diego, por favor, antes de despedirnos, porque Mari, vos llegaste un poquito tarde, pero con esto de que se nos caen los invitados, decidimos en la segunda hora Hacer un canabitácora musical. Actualice el fútbol, Sokolsky, sí, vamos. Sí, en honor al prensado del país vecino, va ganando Muy Paraguay bien. 2-1. Bien. Que Será un tantos semilludo. años, O sea, tantos que años para este nos programa está bien acompañó. que ganen los otros. A nadie le gusta Maldito perder. ciparro que estás diciendo. A nadie Te voy a matar, te podrían- voy a buscar a la radio. Escúchame, podrían empatar y hacer un prensado 2, Argentina 2. Eso me gusta. parece? Perfecto, perfecto, Falta listo. solo un gol, no es tanto, che. Hubo un cambio ahí de Argentina Vamos, recién, ¿o sí, no? sí, ¿Quién sé- entró? No sé quién entró, se fue McAllister, pero Ah, no se fue sé McAllister. quién entró porque Hace Garnacho entró, mirá cómo Esteban, bien ahí, futbolero, está perfecto. totalmente atento. Mañana, viernes 15 de noviembre, hay convocatoria en todo el país, marcha por la despenalización de la marihuana, dice el comunicado del Frente Canábico Rosarino. Este viernes 15 de noviembre nos unimos una vez más para exigir la libertad de los presos por marihuana, para defender los derechos de todos los usuarios y cultivadores y para exigir despenalización y regulación ya. Es este viernes 15 de noviembre en la Plaza San Martín a las 4 de la tarde. Arma tu cartel, trae tus banderas, tus instrumentos, tu arte y hagamos ruido, llenemos las calles de color y fuerza para que nos escuchen bien fuerte. Concentraciones en todo el país, no importa dónde estés, te necesitamos en las calles, libertad, salud, paz y trabajo, basta de presos por marihuana, despenalización y regulación ya, ni un paso atrás, dice el comunicado del Frente Canábico Rosarino. Reiteramos el sujeto de la convocatoria, mañana marcha federal en toda la Argentina, en pedido de despenalización de la planta de marihuana, también del autocultivo, mañana a las 4, Plaza San Martín, en la ciudad de Rosario y en cada plaza de la Argentina. Bien, y allí estaremos seguramente y buscaremos algunos testimonios para el próximo jueves también compartirlos con toda la audiencia. ¿Estuvo cómoda, señora? Me encanta, ¿Estuvo sí, bien? bárbaro, Bien. estuvo muy bárbaro. Bien, cortito. Perfecto. Cortito pero efectivo. Cortito ¿eh? el pie, buenos Sí, temas, sí. ¿le gustó el agua? Me Perfecto. encantó, la Menos necesitaba. mal, en algún momento La estaba ahí. necesitaba. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Agustín, que se reponga de su fiebre. Un abrazo grande también a nuestra querida Soledad Pedrana, que no sé si estará de viaje, le he perdido el rastro. No estaba de viaje, vengo de estar con ella, por eso llegué un poquito bien. más tarde. Bueno. Sabes perfectamente que está aquí, en la ciudad de Rosario. Bueno, abrimos el programa con la novedad de Federal, ya está apareciendo en los portales Bien. de la ciudad de Rosario, Bien, vimos la o sea que primicia. Canabitácora, Radio Universidad tuvo la primicia de que suspendieron al secretario del juez Bailaque tras los allanamientos por presuntas maniobras de corrupción. La medida fue tomada este jueves por la tarde por la Cámara Federal de Apelaciones. Se trata la suspensión de Gustavo Guazzaroni, con doble Z, a quien Gendarmería le secuestró su teléfono, como también el celular del magistrado Bailaque, y posteriormente le allanaron la casa. En la causa también se incautaron celulares al vicepresidente de Newell's, Pablo Alegretti, y a Carlos Andrés Baudania, de la ex AFIP, o sea lo que es el nuevo ARCA, quien había tenido
en 2022 una probation por un desprendimiento del legajo contra la causa Vicentín. Reiteramos la noticia. ¿Cuántas cosas? Sí. ¿Cuánto? Si la respuesta es sí. Suspendieron. Afirmativo, ahí está, como le gusta a ellos. Suspendieron al secretario del juez Bailaque tras los allanamientos por presuntas maniobras de corrupción. Por supuesto que es un tema clave e importante para nuestra agenda aquí en Canabitácora, que trabajamos esta temática, y por supuesto las repercusiones que viene teniendo esta denuncia contra un juez de Cámara Penal. Me detengo y lo digo pausadamente porque estamos hablando de uno de los órganos de la justicia que se tiene que encargar de investigar y también condenar. Que esté sucio, que tenga vínculos con los narcos, que no pueda explicar su trabajo, que la indecencia, la falta de ética configuren parte sustancial de un despacho, sin dudas, que tiene que ser aplazado. Porque en definitiva es lo que traemos nosotros en nuestra mesa de trabajo todo el tiempo. No solamente aquí en Canabitácora, sino básicamente en toda la programación de la radio. Lo acabamos de charlar, acabamos de hablar de eso, de la corrupción de los poderes públicos por parte de las economías ilegales que, también el Estado decide sostener mediante políticas públicas y legislaciones que atrasan, como la libertad que atrasa, pero bueno. Exacto, y ahí cabe la pregunta. Está bien, 1.500.000, 1.000.000 de perejiles detenidos, pero tenés un juez que comparte contador con uno de los líderes narcos de la Argentina. ¿Quién es el responsable? Polémico, diría un amigo. ¿El gol que no fue o la justicia que tiene que dar explicación? Las dos cosas. Diría el Chavo, las dos cosas. Ahí estamos. Cuestiones de la agenda política que por supuesto tenemos que ir desmenuzando y que tiene que ver con las cuestiones que venimos hablando desde hace tiempo. Cuando decimos la trama, cuando hablamos de las economías en plural, estamos hablando de la economía legal, la que conocés vos, yo, cualquiera, vas a comprar, te dan un ticket, tenés el producto en la mano, y por otro lado están las economías ilegales, donde también puedes llegar a tener un producto en la mano, pero no tenés ningún tipo de papel. Esas economías no siempre... Sí tienen, ¿eh? A veces sí, pero quería decir zafar justamente ese capítulo. Hay muchas veces que esas economías ilegales hacen referencia, y cuando vos decís economía ilegal, la gente cree que es un papel, un raviol, un gramo de merca o un cogollo de flores. Cuando hablamos de economías ilegales, hasta nos cuesta ponerle nombre y apellido, y terminamos, por falta de poner nombre y apellido, acciones que son ilegales por supuesto, termina quedando sobresabido, instalado, que cuando se habla de economía ilegal es sinónimo de consumos de drogas o sinónimo de narcotráfico. Evidentemente vamos descubriendo con el tiempo, con paciencia, que fue toda una construcción de un sector económico que le viene interesando toda esta estructura vigente. Porque es una estructura legal, inclusive. ¿Quién iba a dudar del Poder Judicial Federal, de un juez de ahí adentro, del secretario? Bueno, nadie puede dudar. Es más, decir todo esto, si no estaría bajo la investigación y las medidas, comunicarlo periodísticamente, hasta puede llegar a tener algún tipo de implicancia, que de hecho abusan muchos funcionarios de cualquiera de los tres poderes para poder tener, abusan quiero decir de esta cuestión de las amenazas, ¿no? Para poder tener esa inmunidad popular, que no la tienen cuando ellos, Poder Judicial, quieren dar a conocer una condena. Hay un ejemplo muy concreto ayer y hoy en la agenda pública nacional. Bueno, después de este breve pero concreto, casi editorial de Diego, que mañana tenemos entonces tertulia, vas a descansar un poquito más para la tertulia. Muy bien eso, perfecto. ¿Mañana de qué es la tertulia? Mañana estaremos hablando del Poder Judicial, de la causa vialidad, de lo que significa el valor probatorio, el respeto y también el debido proceso en cada una de las causas, y por supuesto desembocar en hablar sobre la configuración de la UFER, el partido judicial, y lo que implica la condena a una expresidenta de la República Argentina
que por supuesto es el análisis político que se amerita. La causa es escandalosa y de hecho estamos hablando de la causa vialidad, la condena hacia Cristina Fernández de Kirchner, básicamente porque no hay posibilidad de defender las pruebas, que es la sustancia de cualquier proceso judicial. Ante esa cuestión, escuchamos a un profesor de nuestra universidad, como es el doctor Daniel Herbeta, que hoy es cortesano de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, haciendo referencia a esto. Lo nombro a Herbeta, pero más que nada con el anclaje de que es profesor. Es profesor de una cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Rosario. Lee el expediente y Herbeta no es en vano que diga esto, pero inclusive el oyente de la comunidad de nuestra radio lo sabe. Herbeta es radical. No puede pensarse que tiene algún tipo de, más allá de que le puede gustar, la podría haber votado o no a Cristina Fernández, pero no hay posibilidad per se de estar pensando de que Herbeta va a hacer una jugada en favor de. Técnicamente tomó una postura como profesor de la Universidad de Rosario y la dio a conocer. Le trajo un correlato importante, porque salir en los medios de comunicación a explicar algo, que en esa explicación quien quiere te ubica del lado de, para hacer un juego, para hacer su juego, que es la operación de los grandes medios hegemónicos, que es lo que decían. Polarizarlo. El juez kirchnerista, decían los medios, tanto TN como La Nación Más, el diario La Nación. El juez kirchnerista. No, pero es lo último que podríamos pensar de Herbeta, creo. Yo creo que también venimos de una cuestión de que no discursivamente, de vuelta, a nivel sociedad, a nivel cultural, no podemos salir de la polarización y entender las cosas como una cuestión institucional, digamos. Esto es constitucional lo que está faltando acá, porque, digamos, poder hablar de un debido proceso es una cuestión constitucional. Entonces, de vuelta, poder hablar de el artículo 19 y el principio de la libertad individual es también una cuestión constitucional. Pongamos las cosas, ubiquemos los problemas donde tienen que ubicarse. Y bueno, nada, es una invitación a esto, a dejar de polarizar algo que no nos lleva a nada, porque es justamente ir de un extremo a otro y no podemos matizar las respuestas que tenemos. Exacto. Se me ocurre que la consigna basta de presos por cultivar, podríamos trasladarla a basta de presos por distribuir la riqueza. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, ¿no? Quizás, puede ser. Ahí estamos. Bueno, sigue ganando Paraguay-Argentina, 2-1, sigue ganando la selección guaraní a la selección nacional y vamos a estar nosotros de nuevo el próximo jueves si el tiempo quiere. Qué calor que hace igual, no dijimos nada del tema del clima. Nos vamos ¿Querés a ver frío, Sokolsky? El domingo. ¿Querés? Viene, llega el domingo. Sí. Tengan en cuenta que el sábado lo vamos a cerrar con unos 32 grados. A mí me dijeron 35. Bueno, ahí va. 35, estaba mirando justo el pronóstico Cipayo. 32, 35 grados, quedémonos ahí más o menos, estamos hablando de lo mismo, un calor de locos. Pero en 24 horas baja a 10. De 32 o 35, baja a 10. Ponele que sea 10 o 12. Mínima. Claro. Bien. Estamos hablando de que va a ser frío, va a estar lindo como para comer un guiso de domingo sería. Unas pastas. Eso dijo hoy Giva, sí. Claro, unas pastas vendría perfecto. Van a venir bien. Bueno, gente querida, nos vemos el próximo jueves. Lo dejamos con música de Canabitácora. Una excelente selección. Y sí, no la nuestra precisamente. Estamos perdiendo 2-1, no sería el comentario adecuado, pero así estamos. Si lo sacamos de contexto, sí. Ahí está. Esteban, gracias. Esteban Fufano en los controles. Hablamos mucho de la producción de contenido, de la producción radiofónica y demás. Acaba de escribir el productor del Mediodía. Sí. Estamos en problema, Willy. Comunicate. Bueno, ¿Cuál es el problema? Con más razón te dejamos libre para que puedan resolver lo de la tertulia de mañana. Gracias a todos y nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 21 aquí en Radio Universidad. Para nuestro amor.